desde el punto de vista económico. ¿Cómo afecta, cuál es la importancia de los accidentes y cómo afecta en los trabajadores y también en la empresa? Luego habríamos visto las incapacidades producidas por los accidentes de trabajo, su clasificación y cuáles son los niveles según el grado de lesión que se haya tenido o haya dado lugar el accidente. Hemos continuado viendo además todo lo que corresponde a las estadísticas de los accidentes de trabajo, cómo se hace un análisis estadístico, cómo se ve toda esa relación desde el registro hasta lo que es el análisis estadístico. Y luego hemos visto todo lo que es riesgos, peligros y riesgos. Hemos visto definiciones, así como también hemos visto algunos ejemplos y también hemos visto todo lo que hace referencia a la clasificación básica, la clasificación por colores de riesgos y también cómo se lleva adelante la evaluación de riesgos utilizando la matriz base, que es, o la evaluación general de riesgos con la matriz base de doble entrada, donde se establece claramente la probabilidad de ocurrencia versus las consecuencias y los daños, ¿no? Hasta ahí habríamos quedado en la anterior clase y ahora vamos a pasar a ver todo lo que está relacionado con los mapas de riesgos. Entonces, para empezar a ver un poco los mapas de riesgos, vamos a hablar un poco sobre cómo han sido creados, etcétera. Vamos a dar una pequeña introducción al respecto. Vamos a empezar indicando de que los mapas de riesgos fueron originados en los países de Europa, específicamente en Italia. Esto ha dado lugar o ha sido iniciado a finales de más o menos de la década de los años 60 y a principios de los años 70, ¿no? Entonces, esto ha sido llevado a cabo como una parte, como una forma de estrategia que los sindicatos italianos adoptaron para poder entrar en ese proceso de defensa de la salud de los trabajadores y un poco para demostrar en la situación en que se encontraba la unidad productiva. Bajo esos criterios empiezan a funcionar los mapas de riesgos bajo fundamentos que se basan en 4 principios básicos. Primeramente, el principio que nos dice es la nocividad del trabajo no se paga, se elimina. Esto hace referencia al hecho de que eh, ningún trabajo nocivo debe ser compensado con dinero, porque, reiteramos, la salud y bienestar del trabajador no tiene precio. No hay dinero que compense un buen estado de salud. No hay dinero que compense el deterioro de la salud, ¿no? Porque un deterioro de las capacidades eh, físicas y psicológicas de una persona, si son irreversibles, nunca más va a poder tener el estado de salud completo. Por eso claramente establece este principio, esta situación de que no hay dinero que compense un ambiente laboral nocivo. El segundo principio hace referencia a la importancia de entender de que cada uno de nosotros es responsable de su salud. Nadie puede estar a cargo de la salud de nadie. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y eso no puede ser delegado a nadie. Cuando hablamos de un ambiente laboral, existe siempre personas
que podrían facilitar eh, información y además estar en el nivel de poder decidir sobre el ambiente laboral adecuado, seguro y que tenga y que esté libre de condiciones que afecten a la salud del trabajador. Por eso estos trabajadores son aquellos los que tienen mayor interés para poder decidir justamente sobre estas condiciones laborales que debiera tener la unidad productiva o a los que van a ser expuestos los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores deben conocer el ambiente laboral en el cual trabajan. De esa manera, ellos van a estar motivados o sentirse motivados para poder eh, tomar las medidas de prevención, seguir las normas, hacer un trabajo adecuado. De esa manera ellos van a sentirse estimulados para siempre mejorar ese ambiente laboral y por lo tanto mejorar las condiciones de exposición diarias que tiene un trabajador en su ambiente laboral. Esos son los cuatro, son los principios básicos en los que se fundamentan los mapas de riesgos. Veamos ahora un poco cómo se define un mapa de riesgo. Y vamos a empezar indicando que es una representación gráfica que se realiza a través de cierto tipo de símbolos que son de uso general o que son símbolos adoptados. En los países indican el nivel de exposición, ya sea bajo, medio o alto, y de todo lo que es la agentes generadores de riesgos, ¿no? El nivel de exposición no está claramente definido y por lo tanto va a estar plasmado también en esta representación gráfica. Como nos guía los agentes generadores de riesgo, como por ejemplo ruido, iluminación, radiaciones, vibración también, sustancias que ya. eh, para ello existe una serie de símbolos que son de conocimiento de uso normalizado y que cada símbolo tiene una representación o una significación única para todo lo que se quiera representar, ¿no? No es que hay formas diferentes, ¿no? Para cada situación dada. Algunos ejemplos de estos símbolos tenemos en esta imagen, donde podemos ver todas esos agentes generadores de riesgos que hemos indicado, ¿no ve? Los agentes generadores de riesgos que vamos a representarlos a través de la utilización de cualquiera de estos símbolos. Entonces, eso a nosotros nos permite identificar claramente en qué área o en qué etapa del proceso productivo se
encuentra ese agente de la elaboración de los mapas de riesgos. Debe tomar en cuenta en primera instancia a los trabajadores, ¿no? Eh, ya que los trabajadores de la unidad productiva representan o juegan un papel importante porque van a ser ellos los que nos van a suministrar información justamente sobre los agentes generadores de riesgo y a los que van a estar expuestos en cada área específica que nosotros queramos representar o toda la planta. En cuanto a la información que nosotros vayamos a recopilar en los mapas de riesgos, esta debe ser de manera sistemática y además debe dar la posibilidad de que se actualice en el momento de que la condición laboral varíe también, ¿no? Entonces, decimos que debe ser sistemática porque tiene que estar de manera ordenada y secuencial. No podemos hacer un mapa de riesgos de manera ordenada. Debe ser de manera desordenada. Es sistemática porque se hace un resumen, además, ¿no ve? No podemos poner en el mapa de riesgos todo. Por eso vamos a utilizar los símbolos. Por otra parte, esta actividad no es puntual, sino más bien nos ayuda en lo que nosotros vayamos a hacer la recolección y análisis de los datos. De esta manera, nosotros vamos a hacer una recolección de datos de toda la unidad productiva eh, y con ello nosotros vamos a apoyar a todas las actividades preventivas que vamos a instaurar posteriormente a todo este análisis. Es también bueno tener en cuenta que los mapas de riesgos tienen una periodicidad en su formulación y esto se va a basar en cierto tipo de factores. Uno de ellos hace referencia al tiempo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder dar cumplimiento en las propuestas que estamos realizando y en las mejoras que queremos que se logren. Por otra parte, también se debe tomar en cuenta aquellas condiciones de alto riesgo o críticas que se tenga en cada etapa del proceso productivo de la empresa. Eh, para tener en cuenta también se debe tomar en cuenta también las modificaciones que nosotros vayamos a tener en la empresa por diversas razones. Puede ser por la utilización de nuevas tecnologías o por la modificación de una parte del proceso o la infraestructura o el método de trabajo. Entonces, eso nos da lugar a tener en cuenta justamente lo que acabamos de decir, de que estos son los factores que nos van a dar lugar al tiempo de formulación de un mapa de riesgos. Los pasos que debemos seguir son los siguientes. Es importante dar inicio con la formación del equipo de que va a trabajar, ¿no? Nosotros ya sabemos que esto va a estar siempre en relación a la forma de organización que tenemos en la empresa cuando hablamos de ingeniería de seguridad. Ya hemos organizado la empresa, por lo tanto sabemos cómo
cómo se contratan especialistas. Especialistas que estén relacionados con la parte de seguridad industrial, algunos con la parte puede ser de higiene industrial, inclusive expertos en lo que es psicología industrial, pero de acuerdo necesariamente a lo que es la empresa, qué características tiene y cómo la hemos organizado nosotros ya antes de entrar a trabajar, ¿no? Hemos dicho va a ser a través, puede ser a través de tres formas, una lineal, una central o por equipos o una combinación, hemos indicado, ¿no? Entonces, para ello ya tenemos organizado y por lo tanto ese equipo de trabajo va a empezar a realizar o llevar adelante lo que es la elaboración del mapa de riesgos. Paralelamente, también acabamos de indicar de que podrían haber otras personas contratadas o que formen parte del equipo de trabajo que tengan alguna especialidad. Se recomienda que los mandos de supervisores o de inspectores o de los que controlan el proceso productivo también formen parte de este equipo de trabajo. Luego de ello, se debe proceder a definir el espacio geográfico que se va a considerar en el estudio y además en la elaboración de lo que es el mapa de riesgos. Para eso se dice que debemos seleccionar el ámbito de acción, el ámbito al cual nos vamos a referir, ¿no? Eh, Continuaríamos con la recopilación de información. Para ello vamos a recurrir a documentación o a información histórica y operacional, pero obviamente de acuerdo al área o al ámbito geográfico que hemos definido. Um, Contemplando además al personal que está a cargo de esa área o de esa actividad que va a ser eh, parte de lo que es el mapa de riesgos y además todo el trabajo que ya se tenga respecto a algún plan de prevención elaborado, si es que la unidad productiva tuviera. Si no, tendríamos que quedarnos con toda la información histórica y operacional que dispone la unidad productiva. Los métodos utilizados para la obtención de información pueden ser los que hacen referencia a aquella que se lleva adelante localizando los riesgos evidentes como observación de riesgos obvios y que puedan causar lesión o enfermedad a los trabajadores. Así como también hemos dicho que debemos tomar en cuenta siempre todo el patrimonio de la empresa, vale decir los daños materiales que podría ocasionarse. ¿Y cómo se va a realizar eso? Se va a realizar a través de las visitas o recorridos que las personas encargadas o la persona encargada de llevar adelante o el equipo de trabajo encargado de llevar adelante el mapa de riesgos va a realizar recorridos por las diferentes áreas que estamos evaluando o va a realizar visitas justamente para identificar esos riesgos evidentes que en el cotidiano actuar en su fuente de trabajo, la persona o los trabajadores realizan, ¿ya? También se debe tomar en cuenta información del hecho de que si ya tuvieran mapas elaborados con anterioridad, entonces sirven también como base de información para esta parte, ¿no? Otro método de obtención de información hace referencia a las listas de verificación.
primeramente las encuestas y las listas de verificación. Las encuestas pueden hacerse a los diferentes trabajadores, elaborando siempre de forma adecuada una encuesta que vaya a cumplir los objetivos que se quieran perseguir. Las encuestas van a dar resultados siempre y cuando éstas sean planteadas de manera idónea y de manera clara para que las respuestas de los encuestados, los trabajadores, respecto a los riesgos y las condiciones de trabajo, sean las más cercanas a la realidad del trabajador, ¿no? Entonces, si nosotros no desarrollamos encuestas claras, las respuestas en el momento de la tabulación de estas también no nos van a dar una imagen clara de lo que nosotros queremos saber, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de encuestas. Encuestas, por ejemplo, cerradas, encuestas abiertas, encuestas combinadas, con preguntas tanto cerradas como preguntas abiertas, y todo lo que hace referencia a la elaboración de encuestas, nosotros ya deberíamos aplicar directamente en eso. Solo estamos dando algunos ejemplos y además la importancia o para qué se utilizarían las encuestas. En cuanto al otro método, que hace referencia a las listas de verificaciones, estas tienen la finalidad de realizar la comprobación de riesgos posibles, ¿ya? Eh, que pueden estar presentes en el área que nosotros estamos realizando la investigación o el mapa de riesgos, ¿no? Esta es una lista de comprobación justamente de estos riesgos que tienen la probabilidad de encontrarse en el determinado lugar que nosotros estamos estudiando. El índice de peligrosidad también es una lista, pero diferente a la anterior. Esta es una lista de comprobación, pero esta lista de comprobación está elaborada de manera jerarquizada, ¿ya? Vale decir que ya se jerarquizan los riesgos que ya se podrían haber identificado antes de llevar adelante este índice de peligrosidad. La jerarquización puede ser de mayor a menor o de los más graves a los más leves o, en su defecto, de los más leves a los más críticos. El siguiente paso hace referencia a la identificación de los riesgos y dentro de este proceso se realiza ya la localización de los agentes generadores de riesgos del área que nosotros estamos estudiando. Acá tenemos un ejemplo de un mapa de riesgos de una instalación industrial. Está elaborado cumpliendo los requisitos que hemos indicado. Tenemos ahí los símbolos y está desarrollado sobre la distribución en planta, ¿no? Se debe colocar además la leyenda en la parte inferior o en algún lado visible del mapa de riesgos para poder identificar, tomar en cuenta a qué tipo de riesgos o qué tipo de riesgos representa cada uno de esos símbolos. En cada etapa del proceso productivo, una distribución en planta siempre tiene una secuencia, ¿no? Es un layout también, ¿no? Como un layout. Entonces, tiene una secuencia del proceso productivo. Entonces, en base a eso está la distribución en planta. No puede ser que vamos a empezar con una actividad o con una operación en un lugar y vamos a tener que saltar 3 lugares o 3 espacios o 3 ambientes
para hacer el siguiente, ¿no? Hay una secuencia lógica en todos los procesos productivos. Este es otro ejemplo de representación gráfica sobre la distribución en planta y también cumple los requisitos que hemos indicado nosotros, ¿no? En esta otra imagen, que también es un mapa de riesgos, también podemos apreciar una distribución en planta, la utilización de símbolos que se encuentran ubicados en cada área de trabajo donde nosotros podamos encontrar algún riesgo al cual estuviera expuesto el trabajador, ¿no? Se pueden utilizar todos los símbolos que nosotros veamos por conveniente según las características propias de la unidad productiva. Tiene su leyenda, tiene sus referencias y tiene todo lo que representa un mapa de riesgos. Vamos a ver ahora el mapa corporal ocupacional. En este caso, a diferencia del anterior, es también una representación gráfica, pero esta representación gráfica ya no es sobre la distribución en planta, sino más bien es sobre el cuerpo humano, sobre el, el cuerpo del trabajador. Y acá vamos a tomar en cuenta también que es una representación gráfica justamente del órgano o sistema que puede estar afectado por los riesgos ocupacionales y que además están presentes o que se derivan de la exposición, por la exposición laboral que tiene el trabajador. No nos olvidemos que cada una de las personas trabajadoras mínimamente tienen un tiempo de exposición de 8 horas diarias, ¿no? Vale decir de que la jornada laboral, por lo, por lo general, o como base, son de 8 horas. En algunos casos, unos trabajan medio tiempo, será la mitad, pero en otros casos trabajan más, ¿no? 9 horas hasta 10 horas laborales, ¿no? También debemos tomar en cuenta que la exposición a agentes tóxicos puede estar también, está presente, no puede, sino que está presente en todos los turnos de trabajo, ¿no? No puede ser que en el turno de la noche eh, los riesgos son diferentes o la exposición a riesgos son diferentes. Si la empresa trabaja 24 horas, los turnos, en cada uno de los turnos, cada trabajador está expuesto de la misma manera, ¿no? A los agentes generadores de riesgos. Al igual que en la elaboración del mapa de riesgos, se debe proceder en primer lugar con la recopilación de información. Y esto vamos a hacer siempre a través de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos o de los factores generadores de riesgos que hayan sido identificados y además localizados. Luego se deberá proceder al análisis para obtener eh, cierto tipo de respuestas y además para poder elaborar la propuesta de mejora. Finalmente, nosotros vamos a elaborar el mapa corporal ocupacional. Es importante entender que el mapa corporal ocupacional también puede utilizar símbolos o iconos y que además
Rápidamente nosotros podemos ver o identificar los órganos y sistemas del cuerpo que se ven afectados por la exposición a los agentes generadores de riesgos en la fuente laboral. Para mayor identificación, una mejor identificación, el mapa de riesgos también lleva la leyenda que nos ayuda a identificar y aclarar justamente esos agentes generadores de riesgos que se han identificado, a los cuales puede estar expuesto dentro de la unidad productiva del trabajador. Acá tenemos factores de riesgos de productos de sustancias químicas y los efectos a la salud. Esto ya está estudiado, por lo tanto nosotros deberíamos aplicar, ¿no? Cada uno de ellos tiene un color, una leyenda y además tiene su descripción como efecto de la salud. El, el nitrógeno produce asfixia, narcosis, irritación de las vías respiratorias. Y así cada uno de ellos que tiene claramente, ¿no?, su efecto a la salud. Los solventes y lubricantes y desengrasantes. También el metano, el etano y el propano también tienen sus especificaciones como efectos a la salud. Entonces, acá tenemos ya la identificación, tomando como base la figura del cuerpo humano. Tenemos acá la descripción o la ubicación, la leyenda y la ubicación de ese órgano o sistema que puede ser afectado en el cuerpo humano por la exposición a estos agentes generadores de riesgos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos está siendo identificado en la parte del cuerpo para tener una clara idea de cómo, de dónde puede estar afectado. Como es estas, ambas, tanto el mapa de riesgos como el mapa corporal ocupacional, son representaciones gráficas, todos pueden ver, porque estas representaciones gráficas deben estar ubicadas en un lugar visible dentro de la unidad productiva para que cada trabajador vaya tomando conciencia de qué daños podría sufrir su salud por la exposición a ciertos riesgos presentes en la empresa. Esta situación va a dar lugar justamente a cumplir las normas, a tomar actitudes preventivas y sobre todo hacer que el trabajador tenga una calidad de vida laboral, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, que se empiece a introducir lo que es la cultura de la ingeniería de seguridad. Un trabajador está bien informado sobre los riesgos a los cuales está expuesto, por lo tanto, está cuidando de su salud. La unidad productiva es la encargada de mostrar al trabajador con absoluta seriedad los riesgos que emanan de la fuente laboral. Entonces, bajo ese criterio, el trabajador debe tomar conciencia y trabajar también utilizando los procesos, métodos, procedimientos y además los EPPs correspondientes y además respetando la normativa para cuidar de su salud. Hemos dicho, ¿no?, que que los mapas de riesgo se fundamentan en uno de los principios es justamente el hecho de que cada uno de nosotros es responsable de su salud. Por lo tanto, la empresa está cumpliendo con informar y a cada uno va a hacer. Sin embargo, también paralelamente, la empresa va a exigir que se dé cumplimiento a lo que está previsto. Y si no se cumple, hemos visto las normas también, ¿no? Si no se cumple, hay etapas y procedimientos. Esta es la etapa de informar al trabajador. Después indicar cuáles son los procedimientos que se van a hacer o las sanciones. Y después efectivizar las sanciones, ¿no? Eso es lo que hemos visto también en cuanto a las normas.
Y en los procedimientos también hay situaciones, ¿no? No podemos, como trabajadores, entrar en etapas de irresponsabilidad, ¿no? En ningún momento. Esta es otra imagen que nos muestra un símbolo, el símbolo donde se identifica el órgano o el sistema o el área que puede ser afectada por la exposición a un determinado agente de riesgo, ¿no? Ahí está, trabajo con sustancias químicas, ruidos, iluminación deficiente, ergonómico, manejo de equipos mecánicos, EPPs inadecuados o en mal estado para un determinado trabajo, ¿no? Estos son solamente ejemplos de una representación. Acá tenemos también un mapa corporal, pero ya de ruido, ¿no? Acá tenemos qué produce el ruido. El ruido es un riesgo que casi en el 100% de las unidades productivas está presente. Niveles acústicos permisibles y también niveles acústicos fuera de la norma que no están permisibles. Entonces, este agente generador de riesgo, que es el ruido, puede tener sus efectos serios en todos los trabajadores, ¿no? Puede tener eh, puede tener la posibilidad de deteriorar la salud sin que incluso nosotros nos podamos dar cuenta, ¿no? Entonces, tiene varias etapas su afectación al cuerpo humano y por lo tanto está presente en todas las unidades productivas. Si no tomamos en cuenta el ruido, de aquí a poco, y en todas las actividades, ¿no? Utilizar, por ejemplo, los audífonos, que ahora se ve con mucha frecuencia en la mayor parte de los jóvenes, utilizar los audífonos, si bien puede ser para estar más tranquilo, evitar el ruido de afuera, etcétera. Nosotros utilizamos audífonos, pero estamos escuchando música en un volumen elevado, por una parte, o en un volumen que nosotros nos vamos acostumbrando cada vez más. Eso por una parte. Y después puede ir necesitando mayor nivel de volumen para poder escuchar de la misma manera, ¿no? Va dañando, de a poquito va dañando, ¿no? Con el tiempo, en base a lo que hacemos. Y por otra parte, no solamente daña eso, ¿no? Sino también el utilizar audífonos tiene otro efecto negativo en la unidad productiva. Audífonos escuchando o haciendo otra cosa, ¿no? Ahora, si uno se va a colocar auditivos protectores para no absorber los niveles acústicos elevados o para reducir esa absorción de los niveles acústicos, es otra cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de utilizar audífonos para escuchar música, para que generalmente lo hacen, ¿no? Y además concentra la atención en lo que estamos escuchando a través de los audífonos y deja de lado toda la atención al ambiente laboral. Muchos de los accidentes suceden justamente por utilizar audífonos y estar escuchando música que va directamente a concentrar la atención en la música, porque es probable que no escuche una alarma, es probable que no escuche o no vea, no escuche inclusive como está tan concentrado, hasta no toma en cuenta alguna advertencia que algún compañero podría hacerle y otras cosas más, ¿no? Entonces el ruido es de tener cuidado. ¿Vamos a perder la capacidad auditiva con el tiempo? Sí, pero eso es, digamos, además de que por los años nosotros vamos a
tener esa situación, por efecto laboral, podemos acelerar esa pérdida de la audición. Y una persona que tiene limitaciones en cuanto a la audición tiene problemas. Problemas de comunicación, problemas de todo tipo, ¿no? Cambia el carácter, etcétera. Hay un montón de cosas que nos enseña todo lo que es estudiar al ruido como un efecto serio a la salud del trabajador. Ahora sí, con esto habríamos concluido este capítulo y vamos a pasar a un espacio de consultas y aportes que podrían ustedes hacer respecto al capítulo. Tenemos un espacio y se les cede la palabra. Por favor, levantan la manita. Muy bien, si no tienen ninguna consulta, vamos a quedar acá y nos veríamos la próxima clase. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hasta luego, ingeniero. Buen día.